año. Mil felicitaciones, están cumpliendo 505 años de haber nacido. Estas son las mañanitas que les canta el toro aquí a todos los evangélicos en su cumpleaños feliz. Despierta, hermano, despierta, que la verdad le llegó. Les compruebo con la Biblia, no pueden decir que no. Qué linda está la mañana en que vengo a predicarle. Por medio de esta canción, para así evangelizarle. El día en que ustedes nacieron de un protestante llamado Martín Lutero, que engaña a los ignorantes. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para lograrlos convertir y llevarlos para el cielo. No quiero yo desmayar como algunos ya lo han hecho. Yo quiero perseverar predicándoles el reino. Espero en Dios y en la Virgen que algún día volverán y de enseñar las mentiras al fin se arrepentirán. Dios mío, pero qué barbaridad, pero qué falta de entendimiento para una persona que se dice tener entendimiento en la palabra de Dios. Quizás los que escuchan sus mensajes, quizás los que escuchan sus blasfemias, sus disparates, están de acuerdo con él, porque de pronto leen la Biblia, pero no la estudian, o quizás ni leen la Biblia. Él dice que los evangélicos nacieron en 1517, el 31 de octubre, el día que Martín Lutero pegó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wycliffe. Pero Martín Lutero fue un sacerdote. Antes de ser sacerdote, fue un monje agustino. Y este sacerdote, cuando obtuvo la Biblia verdadera para leerla y estudiarla, entonces él se convirtió al Evangelio de Jesucristo, que fue lo que Jesucristo vino predicando a la tierra. Así que cualquier católico o no católico, cuando lee la Biblia, la estudia y la entiende, e inmediatamente él va a creer en el Evangelio, porque fue lo que Jesucristo vino predicando. Dice la palabra en Marcos capítulo 1, versículo 15 y 16, del 14 al 16. Y después que Juan fue encarcelado, vino Jesucristo predicando, diciendo: arrepentíos y creer en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es Cristo quien está diciendo que debemos creer en el Evangelio. Ahora pues, ¿cuál es la ordenanza? ¿Cuál es la gran comisión? ¿Cuál es el mandato de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles? El cual viene siendo un mandato a todos los que se hacen cristianos, a los que se hacen discípulos de Jesucristo, y se les llama cristiano como se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía, dice el libro de los Hechos. Entonces, el mandato es en Marcos 16, versículo 15 y 16,
y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Así que hay que creer en el evangelio, el cual el padre Luis Toro dice que no es la iglesia de Cristo, sino la iglesia católica. Cuando venga el Señor Jesús, viene por aquello que creyeron en Él, que recibieron el Evangelio, que es buenas nuevas de salvación, y lo obedecieron, porque somos salvos es por obedecer a la fe. Así que no nacimos, la iglesia evangélica no nació ni la fundó Martín Lutero, sino que cuando Martín Lutero hizo esto, estaba rescatando, porque Dios lo usó a él para rescatar la iglesia que estaba secuestrada por más de 1000 años por el catolicismo romano. Cuando en el siglo III, en el 300 y pico, Constantino declaró a la iglesia imperial, que era la iglesia del Estado del Imperio Romano, y todo aquel que no obedeciera, que no fuera cristiano, era catalogado un hereje y era quemado en la hoguera y llevado a la muerte de cualquiera manera, porque él no confesaba el cristianismo. Entonces se cree que de pronto Constantino, Dios lo usó en el momento para amortiguar un poco la persecución que tenía el imperio romano contra la iglesia cristiana primitiva. Pero después se desvió, después comenzaron a poner papas, después empezaron a adorar imágenes, después empezaron a meter lo que es la penitencia, lo que es la doctrina de lo que ustedes llaman el purgatorio, lo que es la indulgencia, que fue lo que llevó a Lutero a tomar esta decisión de protestar contra la Iglesia Católica, que la salvación es únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que la Iglesia de Cristo no nació en 1517, no nació en el año 300 con Constantino. No, la iglesia evangélica nació cuando un hombre vino a esta tierra llamado Jesucristo y empezó a predicar el evangelio, y después se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles, y ahí empieza la iglesia en sí como iglesia, la iglesia apostólica. Así que la iglesia no nace en Roma, la iglesia no es de Roma, la iglesia estaba en Jerusalén. La iglesia nació en Jerusalén. La iglesia es de Jerusalén porque la Biblia dice que de los judíos viene la salvación, no de los romanos. Así que para muchos que están confundidos, la iglesia protestante evangélica no nació con Martín Lutero en el año 1517, sino que nació cuando Cristo empezó a predicar el evangelio, que todo el mundo debe creer y aceptarlo para ser salvo. Amén. Que el Señor los bendiga.